Se conoce como Guerra Civil Salvadoreña al enfrentamiento armado que sufrió nuestro país entre los años de 1980 a 1992. En este conflicto participaron distintos sectores de la sociedad. Por una parte estaba la Fuerza Armada, aliada con familias millonarias del país y el Estado salvadoreño. Y por otro lado estaban las organizaciones con objetivos revolucionarios, en la cual se habían aglutinado estudiantes, sindicalistas, iglesias, campesinos, entre otros. Las causas de la guerra civil salvadoreña son muy variadas. Se puede mencionar, por una parte, la dictadura militar. Los golpes de Estado eran constantes, los fraudes electorales también. No había democracia ni alternancia en el poder político. Por otro lado, también existían las graves violaciones a los derechos humanos, pues las fuerzas del gobierno, como la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Militar, las patrullas cantonales y organizaciones paramilitares mantenían a zozobra a la población. Espérame. Toda aquella persona que era considerada como contrario al gobierno, señalada de comunista, podía ser desaparecida, encarcelada, podía ser también asesinada a sangre fría. En el contexto de la guerra civil salvadoreña se dieron graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de estas graves violaciones a los derechos humanos son las denominadas masacres, que son asesinatos masivos a grupos poblacionales enteros. Por ejemplo, está la masacre de El Mozote, que es un caserío ubicado en el departamento de Morazán, en el cual 900 personas fueron asesinadas, 500 de ellas niños. Por otro lado, se encuentra también la masacre de El Zumpul, en Chalatenango. El Zumpul es un río y ahí fueron asesinadas familias campesinas, cerca de 400 familias campesinas, todos acusados de pertenecer a la guerrilla. También está la masacre del sitio denominado como El Calabozo en San Vicente. En estas masacres se dieron violaciones a los derechos fundamentales de estas personas: el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Fueron sacados de sus viviendas y tuvieron que convertirse en refugiados. Derechos fundamentales como el derecho a la vida fueron atropellados. Todas estas violaciones a los derechos humanos ya eran prohibidas por el derecho internacional humanitario, que protege a la población en casos de guerra. También existían protocolos internacionales, de manera que estas masacres fueron llamadas o fueron consideradas como delitos de lesa humanidad, o sea, graves delitos que atentan contra poblaciones enteras.